Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que, bueno, prepárense, porque va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, revelando secretos, confesiones que impactan a todos. ¡Ay, Dios mío, qué bomba! Para los que no los conocen, Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son guapísimos, talentosísimos y bueno, su historia juntos es, suspiro dramático un torbellino de emociones. Y en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en lo que han estado diciendo últimamente, en las confesiones que han hecho, en los secretos que han revelado, y créanme, hay mucho material. Pero antes de que empecemos a meternos en el chisme jugoso, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni uno solo de mis vídeos, y siempre estarán al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle. Empecemos por el principio, ¿les parece? Para los que no están tan familiarizados con la historia de Aatay y Serine, permítanme hacer un breve resumen. Estos dos tortolitos compartieron protagonismo en la exitosísima serie Medcezir. Y bueno, la química en pantalla era innegable. Fue explosiva. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, quería que fueran pareja en la vida real. Rumores, fotos, especulaciones, la locura total. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, la verdad es que la gente creía, y mucho, en que algo había pasado entre ellos. Durante la época de Medcezir, la atención mediática hacia ellos era inmensa. Cada aparición pública, cada foto, cada gesto, todo era analizado al milímetro. ¿Se miraron? ¿Se tocaron? Sus miradas indicaban algo más que amistad. La intriga era constante. Y por supuesto, la prensa turca con su característico fervor, no se quedaba atrás. Tabloides, revistas, programas de televisión, todo se dedicaba a especular sobre su relación. Pero como suele ocurrir en estos casos, el tiempo pasó, las series continuaron, y cada uno siguió su camino. Aatay, con su carrera en ascenso, protagonizó proyectos muy importantes, como Yerde y The Protector. Y Serine, por su parte, siguió brillando en la pantalla, con papeles memorables en producciones como Fi y Alice Musicali. Y aquí es donde llegamos a lo interesante, ¿qué han estado diciendo últimamente? ¿Qué secretos han revelado? Bueno, pues prepárense porque la cosa se pone buena. El despertar de las confesiones, Aatay y la importancia de la conexión Hace poco Aatay concedió una entrevista donde, sin mencionar directamente a Serine, habló sobre la importancia de la conexión y la química en el trabajo. Dijo algo como, es fundamental sentir una conexión especial con tu compañero de trabajo. Esa conexión, esa energía, se transmite a la audiencia y hace que la historia sea creíble y emocionante. ¿A qué se referirá con eso? ¿Acaso estaba pensando en alguien en particular? La intriga de nuevo. Pero profundicemos un poco más en las palabras de Aatay. No es casualidad que un actor de su calibre haga hincapié en la importancia de la conexión. En el mundo de la actuación, la química entre los actores es crucial para el éxito de cualquier proyecto. Cuando existe una conexión genuina, el público lo percibe, se siente atraído por la historia y se involucra emocionalmente. Recordemos que en Medcezir, la conexión entre Aatay y Serine era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban, la complicidad que compartían, todo contribuía a crear una atmósfera de autenticidad que cautivó a la audiencia. Sus miradas transmitían una gama de emociones, desde la ternura y el amor hasta la tensión y el conflicto. Y esa conexión, esa energía que se transmitía a la pantalla, era precisamente lo que hacía que la serie fuera tan adictiva. Las palabras de Aatay, aunque indirectas, sugieren que esa conexión especial que experimentó con Serine durante Medcezir dejó una huella profunda en él. Es como si estuviera reconociendo, de alguna manera, la importancia de ese vínculo y la influencia que tuvo en su crecimiento como actor. Serine rompe el silencio, un futuro juntos, Pero lo más jugoso viene de parte de Serine. En una entrevista más reciente le preguntaron directamente sobre Aatay y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y su respuesta fue inesperada.
Dijo algo como, Atai es un actor talentosísimo con quien compartí una experiencia muy especial. Nunca descarto la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. Si el proyecto es el adecuado y si la conexión sigue estando ahí, ¿por qué no? ¡Guau! ¿Por qué no? Esa frase es oro puro para los fans. Es como decir que no está cerrada a la idea en absoluto. Y eso, amigos, es mucho más de él. O que podríamos haber esperado. A diferencia de otras celebridades que suelen ser muy cautelosas y evasivas en este tipo de preguntas, Serrini fue honesta, abierta, y hasta un poco coqueta. Me encanta. Analicemos a fondo las palabras de Serrini. Al hablar de Atai como un actor talentosísimo y recordar la experiencia muy especial que compartieron, deja claro que guarda un buen recuerdo de su tiempo juntos. No solo reconoce su talento profesional, sino que también valora la experiencia personal que vivieron. Pero la frase clave es, nunca descarto la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. Si el proyecto es el adecuado y si la conexión sigue estando ahí, ¿por qué no? Esta declaración es reveladora por varias razones. Apertura a la posibilidad a diferencia de otras respuestas más evasivas, Serrini no niega la posibilidad de un reencuentro profesional. Énfasis en la conexión menciona explícitamente la conexión como un factor crucial. Esto sugiere que valora la dinámica que existía entre ellos y que considera que es un elemento importante para el éxito de un proyecto. Expectativas realistas señala que el proyecto debe ser el adecuado. Esto indica que no aceptaría cualquier papel, sino que buscaría una historia que les permitiera brillar y conectar nuevamente con el público. En resumen, la respuesta de Serrini es un guiño esperanzador para los fans que sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. Deja abierta la puerta a un posible reencuentro, y eso es más de lo que muchos esperaban. La enigmática respuesta de Serrini sobre su vida sentimental. Y por si fuera poco, en otra ocasión, al ser consultada sobre los rumores que circulan sobre su vida sentimental, Serrini respondió con una sonrisa enigmática, la vida siempre nos sorprende. A veces las historias más bonitas se escriben con el tiempo, con la madurez, con la experiencia. O sea, ¿qué significa eso? ¿Acaso está sugiriendo que hay algo que se está cociendo a fuego lento? La imaginación vuela. Esta respuesta es un claro ejemplo de cómo las celebridades pueden jugar con las expectativas del público. Al no negar ni confirmar los rumores sobre su vida sentimental, Serrini crea un halo de misterio que alimenta la curiosidad. La frase "la vida siempre nos sorprende" es una declaración general que puede aplicarse a cualquier situación, pero en el contexto de una pregunta sobre su relación con Atai, adquiere un significado especial. Es como si estuviera sugiriendo que no se puede predecir el futuro y que las cosas pueden tomar caminos inesperados. La segunda parte de su respuesta: a veces, las historias más bonitas se escriben con el tiempo, con la madurez, con la experiencia, es aún más reveladora. Sugiere que las relaciones pueden evolucionar y fortalecerse con el tiempo. Implica que la madurez y la experiencia pueden influir en la forma en que dos personas se relacionan y que las historias más significativas a menudo se construyen lentamente con el paso de los años. Esta respuesta enigmática deja abierta la puerta a la especulación. Está insinuando que hay algo más que se está desarrollando entre ella y Atai, aunque no estén juntos en este momento. ¿O simplemente está hablando en términos generales sobre la vida y el amor? La verdad, por ahora, solo la saben ellos. Las redes sociales, el ojo vigilante de los fans. Pero la cosa no se queda ahí. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel fundamental en esta historia. Los fans, con sus siempre atentos ojos de halcón, han estado investigando y analizando cada publicación, cada like, cada comentario, y han encontrado pistas. Por ejemplo, hubo un momento en que ambos por separado compartieron fotos con el mismo tipo de flor. Misterioso. ¿Casualidad? ¿O un guiño secreto? Los fans no tardaron en hacer conjeturas y en relacionar ese detalle. La coincidencia de compartir fotos con la misma flor es un claro ejemplo de cómo los fans analizan cada detalle en busca de pistas. En el mundo de las redes sociales, cualquier coincidencia puede ser interpretada como una señal, y los fans no dudan en conectar los puntos y sacar sus propias conclusiones. Este tipo de análisis minucioso es parte de la fascinación por las celebridades.
Los fans quieren saberlo todo sobre sus ídolos, y las redes sociales les ofrecen una ventana a sus vidas. Cada publicación, cada like, cada comentario se convierte en material de estudio, y los fans se convierten en detectives que intentan descifrar los mensajes ocultos. También, en una ocasión, alguien comentó en una foto de Atai algo sobre la magia que tenía con Serena y adivinen qué. A Atai le dio un like. Un simple like. Pero, en el mundo de las redes sociales, eso puede significar mucho. El hecho de que a Atai le diera un like a un comentario que mencionaba la magia que tenía con Serena es otro ejemplo de cómo los fans interpretan las acciones en las redes sociales. Un simple like puede ser interpretado como una señal de aprobación, un reconocimiento tácito de la conexión especial que existía entre ellos. En el mundo digital, los likes son una forma de comunicación. Son una forma de expresar acuerdo, apoyo o interés. En el caso de Atai, el like al comentario sobre la magia es un guiño sutil que alimenta las esperanzas de los fans. Conclusión. ¿Qué significa todo esto? En resumen, lo que podemos concluir de todo esto es que aunque no haya una confirmación oficial de una relación, ni tampoco una negación rotunda, hay una clara evidencia de que entre Atai y Serena existe, o existió, una conexión muy especial. Una conexión que, a juzgar por sus últimas declaraciones y por lo que sucede en las redes, sigue presente. Y lo que es más importante, parece que ambos están abiertos a la posibilidad de volver a trabajar juntos e incluso a algo más. La historia de Atai Ulusoy y Serena Sarkaya es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del entretenimiento pueden ser complejas y fascinantes. A pesar de que nunca confirmaron públicamente una relación, la química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans no dudaron en soñar con un romance fuera de la ficción. Las recientes declaraciones de ambos actores, así como las pistas encontradas en las redes sociales, sugieren que la conexión especial que existía entre ellos sigue presente de alguna manera. Aunque no hayan confirmado una relación romántica, la posibilidad de un reencuentro profesional y, tal vez, algo más sigue abierta. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente pasó algo entre ellos en el pasado? ¿Y creen que podría haber un futuro para esta pareja? Me encantaría leer sus comentarios. Reflexiones finales y expectativas futuras ***. La historia de Atai y Serena es un recordatorio de que el amor y las conexiones humanas son impredecibles y que las segundas oportunidades siempre son posibles. Sus palabras, sus acciones y las pistas en las redes sociales han alimentado la esperanza de los fans, quienes sueñan con verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. Es importante recordar que la vida de las celebridades es pública, pero también privada. Aunque los fans tengan derecho a especular y a soñar, es fundamental respetar la privacidad de los actores y permitirles vivir sus vidas a su manera. Sin embargo, la emoción y la curiosidad son inevitables. La historia de Atai y Serena ha demostrado que la química en la pantalla puede trascender la ficción y que las conexiones humanas pueden ser profundas y duraderas. Esperamos con ansias el futuro de esta historia, y esperamos que, independientemente de lo que suceda, tanto Atai como Serena encuentren la felicidad y el éxito que merecen. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Atai y Serena. Sé que a mí me encanta este tipo de chismes. Es como un pequeño escape de la realidad, ¿verdad? Ya saben, si les gustó el vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.